¿Qué tal? Muy buenos días. Pues aquí estoy de nuevo, su psicóloga Isabel Galván, con otro tema que va a ser de su interés. Pero antes de empezar con el tema, quiero primero que nada agradecer muchísimo a todas las personas que se han suscrito a este canal, ver que les interesa. Me encanta que pongan comentarios y responder sus comentarios, porque entonces ya no nada más es una información al aire, pues, o sea, ya es una información que verdaderamente entra en la conciencia, hay un intercambio de opiniones y bueno, trato hasta donde es posible y creo que lo he logrado ahorita, poder contestar todos sus comentarios. Eso se los agradezco mucho y les voy a pedir que cuando tengan la oportunidad, el tiempo y escuchen el video, traten de dejar sus comentarios abajo para que yo los vea y pueda responder. A veces también aclarar dudas o dar cierta orientación, que ya hay quien me la ha pedido y con muchísimo gusto yo puedo darles la orientación desde mi experiencia. Otra cosa que también quiero decirles antes de iniciar es que quiero agradecer porque, bueno, estoy muy emocionada porque ya tengo, obviamente de México, pues están todos los estados de la República que ya me están siguiendo en el canal. Se los agradezco muchísimo. También desde América del Sur tengo personas que me están siguiendo, Argentina, Perú, Colombia, Chile, Santo Domingo, Panamá, Belice, América Central. Me están siguiendo también de la Unión Americana de Estados Unidos, desde Chicago, California, Phoenix, Washington, Florida, Hawái, Illinois, Nevada, Nueva York y de Europa y Canadá. Y de Europa ya también tengo ahorita 2 personas, una es de España y la otra es de Portugal. Entonces, pues digo, no tengo con qué agradecer, la verdad me llena de alegría esto, me da mucho gusto y sé que esto se debe también a ustedes, porque al interesarles el tema, ustedes lo comparten y compartir es ayudar. Compartir en este tipo de temas es ayudar. Entonces ya estamos formando un equipo, no nada más soy yo. Son ustedes también, que ven algo que les interesa y entonces lo comparten con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Y bueno, esto está haciendo que los temas se extiendan y lleguen a más personas. Se los agradezco muchísimo y les pido que me sigan viendo y que sigan poniendo su like, que piquen la campanita, que se suscriban y compartan. Y bueno, pues muchísimas gracias. Quería empezar con esto y pues el tema que vamos a conocer el día de hoy, se habla mucho de este tema a nivel mundial y es el tema de la violencia. No sé en donde ustedes viven, pero en México, que es en donde yo vivo, en el estado de Hidalgo, y en México en particular se habla mucho sobre la violencia física y sobre todo la violencia hacia la mujer, que es un problema y sí es. Pero en esta ocasión, más que hablar de la violencia física encaminada hacia la mujer, yo quiero hablar de la violencia psicológica. ¿Por qué me interesa este tema? Porque la violencia psicológica no es prioritaria del hombre hacia la mujer. La violencia psicológica puede ser, claro, del hombre hacia la mujer, de la mujer hacia el hombre, de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Entonces, me interesa que entremos un poquito más para entender lo que es la violencia psicológica. Esta violencia viene de alguien con quien esperamos un trato contrario, de alguien cercano, de alguien a quien amamos, de alguien que confiamos estar con él, y si estamos hablando de la familia de origen, pues con mayor razón, ¿no? No necesariamente ejerce la violencia física, sin embargo, una persona que está ya muy fuerte aplicando la violencia psicológica, en cualquier momento va a rebasar y puede pasar de la violencia psicológica a la violencia física, y entonces no es que deje la violencia psicológica, sino que van a ser las dos, ¿sí? Hay gente que dice, madres y sobre todo hombres, que le dicen, en el caso del hombre a la mujer, en el caso de la madre a los niños, le dicen, lo amenazan. Sí, tú sigues haciendo esto y te voy a pegar. Entonces, ya es la violencia psicológica porque ya te estoy amenazando, pero también es la violencia física porque ya te la he aplicado. Entonces, son los dos tipos de violencia. En el caso del infante,
curiosamente la violencia es ejercida más por la madre que por el padre. ¿Por qué? Porque pues la mayoría de los padres salen a trabajar, muchos de ellos, y entonces regresan a casa y no estuvieron todo el día con los hijos, ¿no? O en el caso de la madre, sale a trabajar, regresa a casa, regresa cansada, agotada, con problemas laborales, etcétera, y tiene que enfrentarse a las necesidades de los niños. Entonces, todavía existe, cuando menos en nuestro país, que es México, todavía hay mucho machismo en el cual la mujer es la que tiene que salir a la calle, pero tiene que seguir actuando como ama de casa y tiene que seguir cumpliendo con las labores de casa. Entonces eso hace que muchas veces las madres se conviertan en agresoras, en personas violentas hacia los hijos. La mayoría de las veces no enfrente del padre y en otras ocasiones hasta amenazando al hijo de que si tú le dices a tu papá te voy a pegar más, ¿no? Entonces la mamá sí ejerce violencia y también muchas veces en la relación de pareja también ejerce la violencia. ¿Qué pasa con la violencia cuando es una violencia psicológica? Bueno, de inicio o como primer efecto no va a afectar la parte física de inicio, pero sí va a afectar la parte psíquica o la parte mental. ¿Y qué es lo que va a afectar de la parte mental? Va a afectar los procesos de la mente. ¿Cuáles son esos procesos? Pues es la percepción, el aprendizaje, el lenguaje, la memoria, los pensamientos, la atención, la motivación y la emoción. Esas son las partes que tiene la facultad, la psique o la memoria de estar funcionando. Y cuando la persona se ve sometida a una violencia psicológica, estas áreas o estas funciones de la psique se van a ver alteradas. Entonces vamos a ver cómo se ven alteradas. En el caso de la percepción, ¿qué es lo que la persona va a empezar a alterar en su percepción cuando está siendo víctima de una violencia psicológica? Su percepción va a ser una percepción amenazante. La persona va a estar así con el temor, porque ya sabe que hay una amenaza que en cualquier momento puede llegar. Entonces su percepción va a ser amenazante y también va a ser de autoincapacidad. Ahorita vamos a ver por qué la autoincapacidad, que la persona empieza a tener como una autopercepción, ¿sí? Porque parte de la violencia psicológica es que la persona empieza a ser rebajada. Pero ahorita vamos a verlo con más detenimiento. El aprendizaje. La persona tiene una alteración en su aprendizaje porque tiene que aprender a pensar bien lo que dice y lo que hace para no ser agredida. Yo recuerdo cuando estaba estudiando la maestría y que entramos en temas muy, muy profundos del ser humano, una compañera le costaba muchísimo trabajo hablar, un adulto, ya una mujer de 55 años, una cosa así. Y entonces en el trabajo terapéutico que hacíamos en la maestría, ella dijo, es que a mí me cuesta mucho trabajo hablar porque cuando yo empecé a hablar y yo me quería comunicar con mi papá desde su altura volteaba y me veía y me decía, piensa bien lo que vas a decir. Eso es una agresión psicológica tremenda. Entonces ella aprendió a, la mayoría de las veces, taparse la boca y no decir, o cuando era inminente hablar, pensar lo que iba a decir, porque sabía que con ese papá había que tener cuidado, ¿sí? Entonces se aprende eso, a cuidar qué voy a decir y qué voy a hacer. ¿Para qué? Para no provocar la agresión psicológica de mi agresor. El lenguaje es un lenguaje muy disminuido. Es un lenguaje en donde la persona va a expresar lo esencialmente necesario. No se va a explayar, no va a poder ser auténtico, no va a poder cometer errores al hablar, no va a poder... ¿Por qué? Porque sabe que el agresor está así. Entonces va a tener un lenguaje disminuido y un lenguaje no auténtico, sino que va a hablar, o la forma en que va a hablar va a ser de acuerdo a lo que al agresor le es agradable. Entonces, eso es otra alteración en los procesos mentales. El pensamiento va a ser un pensamiento negativo. Y bueno, se puede entender, si la persona vive en ese miedo, pues obviamente va a tener
ese pensamiento negativo y va a tener ese pensamiento de miedo, de que si digo, de que si hago, de que hasta lo que pienso. Y la persona muchas veces empieza a tener ya como rasgos, por decirlo de alguna manera, de locura, en que la persona empieza a dudar si lo que piensa está bien o está mal. O sea, se empieza a despersonalizar, hablando de que sea una violencia constante, ¿sí? La atención. ¿Qué pasa con el proceso de atención? La persona se convierte en alguien hiper atento. A veces yo me refiero, cuando platico con ustedes, mis referencias básicamente es con familias de adictos o con adictos mismos, ¿no? Porque bueno, ahí fue lo más fuerte de mi trabajo y en donde el campo de trabajo fue muy intenso. Por eso yo muchas veces me refiero a eso, pero más que nada para que lo tomen como un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaba cuando yo trabajaba con hijos de alcohólicos o adictos? Eran niños o adolescentes que estaban hiper atentos, con una hipersensibilidad para estar detectando lo que pasaba en las conductas del alcohólico, del adicto, que obviamente iban a ser agresivas. Y también la persona genera mucha ansiedad. Y ahí estamos entrando entonces a que lo que en un momento empezó como algo nada más psicológico, cuando la persona ya tiene grados de ansiedad repetitivos, altos grados de ansiedad, ya empieza a afectar la parte física también. La memoria. ¿Qué pasa con este proceso mental en el que es abusado psicológicamente con la violencia? La memoria va a estar cargada de mensajes violentos. Curiosamente, se sabe que los seres humanos memorizamos más lo negativo que lo positivo. Podemos revivir más fácilmente y cuando digo revivir, podemos hasta volver a sentir el dolor de lo negativo que el placer de lo positivo. Es un proceso mental, solamente ahora sí que la anatomía sabe por qué se maneja de esa manera, ¿no? La memoria entonces va a estar cargada de mensajes violentos sumamente amenazantes. Entonces empieza a haber un desánimo por la vida. ¿Por qué? Porque en su memoria son muy fugaces los recuerdos mentales positivos, aunque pueda haber muchos, pero en su memoria son fugaces y se establecen de manera más intensa los que son negativos. La motivación va a estar disminuida y va a ser una motivación ajena, no una motivación propia. La persona va a tener que aprender a motivarse con lo que motiva al agresor. A él le gusta esto, a ella le gusta esto, pues entonces hacemos esto. Ya no es mi motivación, es la motivación de la persona. Y la emoción, pues vamos a hablar de que la persona que está en ese estado va a ser una persona triste, una persona deprimida. Y entonces ahí ya estamos hablando de que ya el efecto que va a tener la violencia va a ser devastador a nivel mental, pero también a nivel físico. Bien, pues hasta aquí el tema el día de hoy. El siguiente tema va a ser continuar con lo que es la violencia psicológica, porque es extensa, pero ahorita pues más que nada lo que me interesaba era que supieran qué partes de los procesos mentales se ven alterados y por qué a veces a la persona le cuesta muchísimo trabajo salir, dejar incluso a la persona violenta, porque ha estado disminuida de una manera tan fuerte que ya no tiene confianza en sí misma. Ya no la tiene porque el otro o la otra se encargó de decirle 1000 cosas que vamos a ver en el siguiente video. Bien, pues espero que esto les haya gustado y que queden interesados para el video que sigue, que sería lo de violencia psicológica número 2. Que tengan un excelente día y seguimos en comunicación. Muchísimas gracias.